¿Qué tal, mis rebeldes e insurrectos? Sean bienvenidos a una nueva emisión de Radio Rebelde, donde se dicen verdades que duelen, pero que son necesarias. Comenzamos. Tradiciones Custodes. Un motu propio, expedido por el Papa Francisco el 16 de julio del año 2021. Documento que en teoría no tiene una intención separatista dentro de la Iglesia, pero que en el artículo primero de dicho documento habla de que solo reconoce una misa, y es la famosa misa Novus Ordo, dejando al Habetus Ordo prácticamente en completo abandono. Entonces, todas las órdenes y los laicos que estamos en las misas tridentinas, ¿sí?, las órdenes que practican la misa tridentina, entonces, ¿quedamos huérfanas? Vamos a ver un pequeño documental de qué es la misa tridentina. Vamos a ello. Aquí en mis manos tengo el documento de Tradiciones Custodes. Vamos a leer el documento expedido el 16 de julio del año 2021 por el actual Papa Francisco, su nombre secular, Jorge Mario Bergoglio. Muy bien. Este documento prácticamente pretende retirar los permisos concedidos por el Papa, que Dios lo tenga en su santa gloria, Benedicto XVI, que en su documento Summorum Pontificum del 7 de julio del 2007, donde pretende utilizar el misal romano de 1962 y además da permisos directamente a que se celebre la misa tridentina, no solo en Roma, sino a nivel internacional. Prácticamente declara que, contrariamente a lo que Benedicto afirmó acerca de la existencia de dos formas del rito romano, Traditionis Custodes, ¿sí?, pretende eliminar una de esas formas del rito romano y solamente quiere establecer e imponer una sola misa, que es la del rito Novus Ordo, o como también se le conoce, rito ordinario. Y vamos a leer un poco de lo que trata los artículos de este documento. Vamos a leer el primero. Aquí prácticamente te voy a leer, vamos a analizar solamente 8 de los más principales, de los que prácticamente más competen en este momento. Vamos con el primero. El artículo 1 dice que se declara que ya no hay dos formas, una ordinaria y una extraordinaria, ¿sí?, como afirmaba el Summorum Pontificum del Papa Benedicto XVI, ¿sí?, sino que ahora solamente se va a celebrar la que está validada por el Concilio Vaticano II, ¿sí?, curiosamente. El artículo 2 dice que establece que es competencia exclusiva del obispo diocesano autorizar el uso del misal romano de 1962 en su diócesis, de acuerdo con las direcciones de la sede apostólica, y así deroga la concesión, independientemente del obispo, de esa autoridad a los curas párrocos de los grupos que desean utilizar ese misal. Prácticamente le deja toda la responsabilidad al obispo diocesano de permitir o no permitir la misa tridentina. Pero ya sabemos, queridos rebeldes, que prácticamente es muy difícil que un obispo pueda aceptar
la misa tridentina. El artículo 3 es uno de los más extensos, pero establece que el obispo en las diócesis en las que hasta ahora hay presencia de uno o más grupos que celebren según el misal anterior a la reforma de 1970, debe comprobar que estos grupos no excluyen la validez y legitimidad de la reforma litúrgica de los dictados del Concilio Vaticano II y el magisterio de los sumos pontífices. Pues prácticamente esto es algo muy incoherente. Dice aquí que para que haya misa tridentina en el artículo 3, el obispo tiene que pedirle a los grupos, si es que hay más, por ejemplo, de más de uno o más grupos tradicionalistas, tienen que reconocer por lo menos las reformas litúrgicas del Concilio Vaticano II y lo que dictó el magisterio de la Iglesia en las reformas del 1970. Entonces, vamos a ello. Vamos a ver por qué esto es incoherente. Porque la misa tridentina o tradicional, pues prácticamente se funda porque va en contra de las reformas del Concilio Vaticano II de 1970. No lo digo yo, se los dice él. S'opposer aux autorités les plus grandes dans l'Église, être suspens à divinis pour un évêque, c'est une chose grave, une chose très pénible. Comment peut-on supporter une chose comme celle-là, sinon pour des raisons excessivement graves? Et oui, les raisons de notre attitude et de votre attitude sont des raisons graves. C'est la défense de notre foi. Je fais une œuvre tout à fait semblable à celle que j'ai accomplie pendant 30 années, et voici que tout à coup, je suis suspens à divinis, peut-être bientôt excommunié, séparé de l'Église, renégat, que sais-je? Est-ce possible? Est-ce donc que ce que j'ai fait pendant 30 ans était susceptible aussi d'une suspense à divinis? Je pense au contraire que si à ce moment-là, j'avais formé mes séminaristes comme on les forme maintenant dans les nouveaux séminaires, j'aurais été excommunié. Si j'avais à ce moment-là enseigné le catéchisme qu'on enseigne dans les écoles à ce moment-là, on m'aurait dit hérétique. Et si j'avais dit la Sainte Messe, comme on l'a dit maintenant, on m'aurait dit suspect d'hérésie. On m'aurait dit aussi hors de l'Église. Alors je ne comprends plus. Quelque chose précisément a changé dans l'Église. Je veux qu'à l'heure de ma mort, lorsque notre Seigneur me demandera « Qu'as-tu fait de ton épiscopat? Qu'as-tu fait de ta grâce épiscopale et sacerdotale ?» je ne puis pas entendre de la bouche du Seigneur « Tu as contribué à détruire l'Église avec les autres. » Y si nos vamos ahora al artículo 4 y artículo 5, verán que Monseñor Macer Lefebvre, que Dios lo tenga en su santa gloria, tuvo mucha razón en todo esto que acaba de decir. Tan solamente veamos esto. Dice, los sacerdotes ordenados después de la publicación del motu proprio, que deseen celebrar misas tridentinas, deben presentar una solicitud formal al obispo diocesano, quien consultará la sede apostólica antes de otorgar esta autorización. Entonces, los sacerdotes deben de solicitar al obispo diocesano la autorización para poder llevar a cabo la misa. ¿Es o no una represión? ¿Es o no un atentado contra la libertad de expresión dentro de la iglesia? Incluso estamos hablando de que el propio Papa está negando a los propios católicos que deciden celebrar y asistir la misa tridentina. Entonces, ¿en qué espectro espiritual, litúrgico, político quedan los tradicionalistas? Pues prácticamente quedan como unos simples fundamentalistas cristianos, que ya nos hablaba un poco el Papa hace unos días, que decía que prácticamente los que
celebraban las misas aburridas y los que eran jóvenes aburridos, pues no eran más que unos fundamentalistas, porque se basan en el pasado. Marcel Lefebvre tuvo razón y aquí le da la razón a Marcel Lefebvre. Es un atentado contra la propia iglesia, es ponerse el propio pie para tropezarse a sí mismo. Ahora vamos directamente al artículo 6 y 7. Nos dice: los institutos de vida consagrado y las sociedades de vida apostólica que fueron establecidos por la Pontificia Comisión Ecclesia Dei, que fue creada por Juan Pablo II en 1988 y se fusionó a la Congregación para la Doctrina de la Fe en el 2019, ahora están bajo la jurisdicción de la Congregación para los Institutos de Vida Consagrada y las Sociedades de Vida Apostólica. ¿Sí? Tanto la Congregación como la Congregación para los Institutos de la Vida Consagrada y Sociedad de Vida Apostólica, como la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos, para asuntos de su particular competencia, ejercen la autoridad de la Santa Sede con respecto a la observancia de estas disposiciones. Dijo el Papa: eso significa que las solicitudes deben de enviarse a estos dicasterios, y estos ejercen la autoridad de la Santa Sede para su supervisión. Entonces, si la CICSAL no quiere misa tridentina, pues no se va a hacer, porque el motu propio lo dice. Y por último, el artículo 8 nos dice que se derogan las normas, instrucciones, permisos y costumbres anteriores que no se ajusten a las disposiciones del presente motu propio. Eso quiere decir que las disposiciones que sean contrarias o distintas a lo establecido a este documento quedan abolidas. El texto anterior más importante sobre este tema del motu propio del Summum Pontificum de Benedicto XVI, pues prácticamente echa por tierra al Summorum Pontificum, haciendo y coartando, incluso casi prohibiendo. Con esto no es una prohibición oficial, pero sí está tajantemente empujando una prohibición de la misa tridentina. Y entonces, si ya no va a reconocer a la misa tridentina como parte de la Iglesia Católica, entonces está haciendo unas medidas separatistas y no unionistas. ¿En dónde está la coherencia del Papa Francisco? Si lo que está creando es una apostasía de tremendas dimensiones, de la cual no creo que salgamos tan bien librados. Así se los dejo. En Radio Rebelde decimos las cosas como son. Decimos cosas que van a doler, pero que son necesarias saber. Este es el primer informe sobre Traditionis Custodes del Papa Francisco. Estaremos informando, damas y caballeros, sobre las nuevas disposiciones y estaremos al tanto sobre la información de la prohibición o la posible prohibición de la misa tridentina. Entonces, les agradecemos por haber visto este video, que tengan una excelente noche y que Dios los bendiga. Y recuerden, la misa tridentina es parte de la iglesia y para nada es ajena a ella. Radio Rebelde, donde se dicen cosas que duelen pero que son necesarias. Nos vemos hasta la próxima. Hasta luego.